llevar el tema de vacunas e inmunización, ¿ya? Habla un poco acerca de la historia de las vacunas, ¿no? Donde antes, incluso ahí dice en China, se practicaban ciertos métodos, digamos, inicios de cómo se inventaron las vacunas, ¿no? Y mire, ahí era un método medio un tanto, ¿no?, raro, pero inoculaban a través de estos métodos, dice, introducían a los orificios ostras secas de personas enfermas con el fin de ver la respuesta, digamos, de esa inoculación de ciertos virus o bacterias. Voy a buscar eso, volví a repetir. Vamos bien. Donde se practicaba la variolización, lo llamaban, ¿no? Métodos como vestir, por ejemplo, ropas de enfermos o introducir en los orificios costras secas pulverizadas de cierto tipo de infecciones o a través de secreciones empapadas, ¿no?, de pus, llevando a la piel de un niño sano. Sin embargo, esta práctica, que como ha ido avanzando, se vio que había un historiador que les voy a mostrar ahora, por ejemplo, que es Edward Jenner, por ejemplo, estudiaba a las mujeres que ordeñaban, ¿sí? Veía que estas mujeres que ordeñaban las vacas, sacaban la leche de vacas que estaban infectadas, ¿no?, de ciertas infecciones virales. Estas personas no se infectaban, simplemente hacían como enfermedades leves. Por ejemplo, esta enfermedad, por ejemplo, que era una enfermedad muy fea, que era la viruela, se contagiaban las vacas de esta enfermedad, se llamaba la viruela de las vacas, ¿no? Entonces, y estas mujeres que ordeñaban, no se contagiaban de la enfermedad en sí, simplemente les daba como enfermedades ampollosas en las manos, que la llamaban la enfermedad de las ordeñadoras, digamos, pero se limitaba solo a las manos y no todo el cuerpo, como si, no tenían una enfermedad general. Y entonces a esta Edward Jenner le llamó la atención por qué estas mujeres no se contagiaban de esta enfermedad. Y ahí él fue estudiando. Entonces lo que hizo es, por ejemplo, inocular, o sea, sacar esa secreción de las personas que tenían esta enfermedad de la viruela, e inoculaba a una persona, a un niño sano, inoculó a un niño sano. Y bueno, lo que pasó es que este niño sí llegó a enfermar, digamos, ¿no? Y así hizo lo mismo con otros niños, en el cual, digamos, inoculó estos gérmenes, estos virus en todo caso, y vio que estas mujeres, al estar en contacto con estos virus de las vacas, no llegaban a enfermar. Entonces fue estudiando de a poco, y ahí surgió ya el estudio de las vacunas, ¿no? A través de la inoculación de personas, y que en una próxima enfermedad, digamos, cuando ya estuvo en contacto con el virus, ya no llegó a enfermar de la forma que tendría que haber enfermado. ¿Por qué? Porque previamente había sido ya expuesta a estos tipos de gérmenes. A ver, espérenme, esto quería mostrar, no sé si se logra ver acá. Creo que no es en este video, quería mostrar, pero se me perdió. Pero a ver, si es que está en la siguiente diapositiva, les voy a mostrar. Pero fueron varios, una serie de procesos para los cuales fueron estudiándose, y varios historiadores y médicos, para lograr el objetivo que ahora, gracias a Dios, tenemos, que son las vacunas, ¿no? A través de experimentos un tanto obsoletos. Vieron que eso de que sacaban de la nariz, sacaron de ropas de enfermos, hasta ver por qué estas personas que estaban en contacto continuo con vacas que tenían esta enfermedad no se enfermaban,
y una serie de estudios que han logrado incluso hasta ahora que se siguen surgiendo tantas vacunas, ¿con el fin de qué? De precisamente evitar ciertas enfermedades que son aún mortales, ¿no? Aquellas que han podido incluso producir la muerte de millones de niños, o bien producir secuelas terribles como por ejemplo la poliomielitis. No, gracias a las vacunas, a los estudiadores que ahora tenemos estas vacunas, es que han podido erradicarse estas enfermedades. Y eso hay que hacer mucho énfasis porque muchas veces hay mitos y personas antivacunas que van en contra de tanto estudio, de tantos historiadores, desde que de formas tan, qué sé yo, raras, pero hemos logrado disminuir muchas enfermedades, las tasas de muchas enfermedades de mortalidad, y en algunas de ellas erradicarse. Por ejemplo, la viruela, miren esta enfermedad que producía una serie de alteraciones de la piel, básicamente secuelas muy visibles, o problemas oftalmológicos, o hasta la muerte, que ya no hay, se ha erradicado. Pero hay algunas que se erradicaron, pero que ahora están resurgiendo, por ejemplo el sarampión. Vieron que nuevamente hace poco hubieron casos de sarampión acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones. Uno, que las mamás no les llevan a vacunar. Dos, que ahí también trabajan los antivacunas, ¿cierto? Han escuchado de los antivacunas que dicen, ay no, que por qué le vas a vacunar, que le va a producir, que se va a morir, que le va a producir fiebre, que no sé qué. Y trabajan de esa forma, creando miedo. Y claro, hay que aclarar que las vacunas, como cualquier otro componente, qué sé yo, incluso medicamento, pueden tener efectos, ¿cierto? Que no, hasta un simple paracetamol o un simple ibuprofeno. Hay casos tan raros y que, pucha, que uno dice, ¿cómo alergia al ibuprofeno? Ha habido casos que ha habido, y que, entre comillas, es el antiinflamatorio antipirético más utilizado, ¿no? Imagínense, le voy a hacer una prueba para el ibuprofeno, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces no se puede, ¿no? Entonces, son situaciones fortuitas que a veces uno no puede prever, pero pasan en la vida, ¿no? Y es así que las vacunas pueden también tener efectos, reacciones adversas, o también contraindicaciones, ¿no? En ciertos grupos de riesgo. Entonces, eso hay que conocerlo. Pero de ninguna forma yo por esos efectos adversos los voy a contraindicar, o peor aún les voy a decir que no le vacunen. Les conté yo un caso, ¿cierto? De una paciente que tuve que le dio meningitis, ¿les conté? Pensé que en mi primer clase les había contado. Yo tuve una paciente que vino a mi consultorio bien envuelta, era una época de frío, en mi consultorio privado, envueltísima. Y la mamá está con tos y se doctora, ya hasta 2 meses, lo he llevado de allá hasta allá, de un lado para otro, le he dado estos medicamentos, sigue con fiebre y también tosiendo. Yo no, estaba bien envueltita, póngale a la camilla, le digo, y la póngale a la camilla, la mamá la liberamos de todo lo que estaba envuelta la niña, y la niña estaba convulsionando, tenía una convulsión parcial. Sus ojitos miraban para un lado y como que chupeteaba, así, su boca desviaba. Entonces era una convulsión. No, pues ahí las medidas básicas para ceder la convulsión, y ya luego de ceder y estabilizarla, y bueno, ¿dónde está el carnet de vacunas? No tenía ni una vacuna, ni una. ¿Y por qué? Es que no, es que a mi tía, a su sobrinito le dijo, no sé si ya no me acuerdo ya, ¿no? Es que me dijo que le produce fiebre y que no es bueno porque produce fiebre alta. Entonces por eso no les digo. Y a ninguno de mis hijos les hice vacunar. A ninguno. Y están grandes ya y están bien. ¿No? Entonces por eso es que nunca les he hecho vacunar. Yo ante eso, convulsión, fiebre, tos, pensé un problema de tuberculosis. Y probablemente tuberculosis también meningia. La derivé, y justo la derivé al hospital de niño porque no tenía dinero para una clínica particular, y entonces yo no le hice el seguimiento, pero la mandé porque tenía que internarse. Y confirmado, averigué con un colega, y era una meningitis tuberculosa por la falta de vacunas. Y ahí me acuerdo que volvió la paciente, y bueno, pude hablar un poco, y estaban los miedos, ¿no? Y las creencias que muchos de los papás tienen ante esto de los miedos a las vacunas.
Ahora, con las vacunas no se juega, muchas veces piensan y dicen eso, ¿no? A mi sobrinito nunca le produjo nada y está sin vacunas. Es cierto, puede ser como que un doble filo, a veces producir que no y qué tal que sí. Y para explicarle a las mamás acerca de la importancia de las vacunas, les digo de forma bien clara. Bueno, las vacunas son como un escudo, señora, les digo, porque así tienen que entender las mamás. Claro, sí, doctora, sí, es como un escudo, póngase así, que usted le está poniendo acá. ¿Por qué? Las vacunas tampoco significan que no van a enfermar, ¿no? O sea, pero hay algunas que te protegen y que no te da, pero hay algunas que te dan, pero leve, ¿cierto? Así es. A veces las mamás piensan que igual enfermaron, dijeron, no, les vacuné, igual enfermó, pero es que a veces pasa algún tipo de vacunas que no te garantizan que no te enfermes, por ejemplo, la BCG. ¿Te garantiza que no tengas tuberculosis? No, pero evita las formas graves, como por ejemplo de esa niña que era la forma grave de tuberculosis, ¿cierto? Entonces, le digo, es como un escudo. ¿Y sabe qué, señora? Le digo, cuando usted lo expone a un niño al exterior, es ponerlo como en una ruleta rusa, les digo. ¿Conoce usted la ruleta rusa? Les pregunto. Claro, esos que van ¿no? en estos juegos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que ahí uno da vuelta, y la enfermedad es como el dardo, que nosotros vamos y le tiramos como que ¡pam! Blanco, ¿cierto? La enfermedad es así, señora, como un dardo. Puede que su niño en este mundo exterior, cuando salga a la escuelita, al kinder, al parque, al parquecito, venga el primito, el sobrinito, qué sé yo, y da vueltas en el mundo, ¿cierto? Puede que algún día alguna enfermedad que viene del exterior venga para acá, no le dé, ¿cierto? No le dé. Pero puede que alguna de esas enfermedades no se desvíe. Algunas le hará doler un poquito, pero hay algunas que van a ser certeras y va a venir y ¡pam! Le va a dar acá. Esa flecha lo va a matar. Pero si usted, aún exponiéndole al exterior al niño, le pone un escudo, que es la vacuna, va a venir, capaz le hará un poco, qué sé yo, sentir al bebé que, ¿no? Es la enfermedad, pero no lo va a matar. ¿Entienden? Porque está con su escudo. O sea, las mamás como que hay que aprender, hacerles entender eso, y ustedes como médicos, futuros médicos, tienen que hablar acerca de esto. Tienen que hablar acerca, porque realmente ha habido casos muy feos por falta de vacunas, ¿ya? Entonces, ahí voy con ese ejemplo que les dije. Entonces, hablando ya de las vacunas, vamos a hablar que la vacuna, ¿qué es? Una preparación, como dice aquí, destinada a ¿qué? Generar una inmunidad, adquirir, porque nosotros tenemos nuestra inmunidad, ¿no? De alguna forma natural, innata, como decimos, ¿no? Pero esta es adquirida, ¿a través de qué? La estimulación de anticuerpos. ¿Qué dice? Normalmente una vacuna contiene un agente que se asemeja, escuchen, esta es la diferencia, ¿no? A un microorganismo causado del causante de una enfermedad, y a menudo se hace a partir de formas o debilitadas, o formas muertas, o inactivas, o a través de toxinas, ¿no? O componentes de proteínas de superficie de estos componentes, ¿no? Entonces, no es el mismo virus o la misma bacteria, sino son componentes debilitados, o bacterias muertas, o a través de toxinas. Entonces, que eso va a generar la respuesta del organismo, ¿cierto?, ante esta situación. Entonces, lo que va a hacer que este agente, cualquiera de estos, ya sea forma débil, ya fuera toxina, ya fuera de proteínas, va a estimular el sistema inmunológico a reconocer al agente como amenaza, y lo va a destruir y va a guardar como un registro, como una memoria, cosa que este sistema inmune, cuando realmente venga la enfermedad, ahí ya activen esas células de memoria y defiendan, ¿cierto? Defiendan al organismo para evitar la enfermedad o que se quiera la inmune, ¿cierto? Para eso sirven las vacunas. Entonces, a este proceso de administración de vacunas, pues se llama vacunación. Entonces, se habla de una inmunidad activa y de una inmunidad pasiva.
La activa surge en respuesta a una infección, pero hablamos natural cuando es respuesta a una infección, pero adquirida cuando es producto de la vacunación, ¿cierto? Y la pasiva surge, bueno, después de recibir anticuerpos de una persona, ya sea natural a través de la madre, leche materna, etcétera, o artificial a través de medicamentos, ya sean gamaglobulinas, que van a producir también un tipo de inmunidad. Entonces, la vacuna es la preparación destinada a generar inmunidad. Vacunación ya dijimos. Entonces, hay vacunas sistemáticas y no sistemáticas. ¿Cuál es la diferencia? Sistemática, habíamos dicho en las prácticas, que es la que se pone de manera, como dice su nombre, sistemática. Es como que se debe cumplir en todos, ¿no? Todo grupo, según el grupo etario que le toca, tiene que hacer. Bien. En cambio, la no sistemática se coloca solo en ciertas condiciones. Como decía, si me muerde el perro, pues me tengo que colocar, digamos. O bien, si soy una persona susceptible, entonces tengo que sí o sí colocar. Entonces, pero no a todos, ¿no? Entonces, es la diferencia. A ciertos eventos atribuidos a la vacunación e inmunización, que los llaman los SAVI, que es cualquier efecto adverso asociado a la vacunación e inmunización que tiene asociación temporal y no necesariamente causal, que siempre se debe como que nosotros como médicos estar pendientes de estas reacciones y comunicar al ente correspondiente para ver si este evento o reacción adversa es o no secundaria a la vacunación, ¿ok? Estos son componentes de la vacuna, porque hay diferentes, para cada vacuna que puede tener diferentes, como dice su nombre, componentes, ya sea antígenos inmunizantes, como habíamos dicho hace rato, ya sea de forma de toxoides, ya sea en forma de polisacáridos, virus vivos o bacterias muertas, y además tiene una suspensión que puede ser agua o solución fisiológica, y conservadores tales como conservadores mercuriales, glicinas o antibióticos. Incluso algunos pueden tener adyuvantes, ¿ya? La clasificación, ¿cómo se clasifican? Por su composición pueden ser replicativas y no replicativas. Replicativas, aquellas cuyos componentes están vivos pero atenuados. Acuérdense, por ejemplo, la BCG, que es un bacilo vivo atenuado, o bien sarampión, rubiola parotiditis o fiebre amarilla, son virus atenuados. Las no replicativas tienen componentes inactivos o muertos. Por ejemplo, la difteria, tétano, neumococo, tiene. Ahora, también se puede clasificar de acuerdo a su carga antigénica. Las vacunas pueden ser monovalentes cuando tienen un solo componente antigénico, como por ejemplo el del virus de la BCG. Las polivalentes cuando tienen distintos tipos antigénicos, por ejemplo, de la poliomielitis es una sola, pero tienen 3 serotipos, ¿no? Entonces, por eso es para la poliomielitis, pero para 3 serotipos. Y en cambio, las combinadas, hay asociaciones de varios elementos antigénicos de distintas especies. Por ejemplo, la pentavalente, habíamos repasado con algunos chicos de ustedes que han hecho práctica. ¿Qué protege qué composición tiene de la pentavalente? Para la difteria, para el tétano, para la peluche, para la hepatitis tipo B, ¿qué más? Y el hemófilos influenza tipo B, que protege neumonías y meningitis. Entonces son diferentes componentes antigénicos, por eso se llaman combinadas, ¿sí? Y aquí no les voy a preguntar así que aprendan todo esto, la verdad no. Pero sí, como ejemplo, les digo que las clasificaciones podrían ser, y simplemente para que conozcan cuáles son las enfermedades que tienen y su composición de tipo, según la enfermedad y qué tipo de organismos tienen. Si es vivo atenuado, cuáles son los virus que tienen virus atenuados. Y estos los inactivos, ¿no? Una montonera de vacunas. Entonces, para que lo vayan conociendo. Y en cuanto a la administración, hay diferentes vías de administración. La vía oral, la vía intradérmica, la vía subcutánea, la vía hay ahora incluso la intramuscular, perdón, que siempre hubo, y la nasal, también en otros países hay, ¿cierto? Entonces son vías de administración. Y el PAI,
el PAI en realidad se llama un Programa Ampliado de Inmunizaciones, que funciona desde Bolivia desde el año 1979. O sea, este programa se creó con el fin de que precisamente se aplique las vacunas de manera sistemática y sea un ente que regule que estas vacunas desde el momento que se fabriquen hasta el momento que se administre cumpla con una serie de plazos y procesos que garanticen que esta vacuna sea la adecuada y óptima para que tenga su fin, ¿no? de prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, a través del seguimiento de la cadena de frío, a través de campañas que realiza, seguimiento a las instituciones, de cómo están almacenadas, es una serie de pasos que siguen y es este programa que hace el seguimiento, ¿no? Y que hay a nivel nacional todos los sedes, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿ya? Ahora, este es el esquema que les he mostrado como para que se aprendan de memoria, ¿cierto? Incluso ya en las prácticas que estamos haciendo acá y en los que están yendo allá, les más o menos se lo estoy indicando cómo tienen que aprenderse, qué mejor que se aprendan por edades, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver en las prácticas, ¿ya? Porque aquí está por vacuna, que también la pueden aprender, pero mejor es por edades para que de alguna forma ustedes vayan guiando a los papás qué vacuna le toca en cada determinada edad. O sea, si es recién nacido que le toca, que si es a los 2 meses que le toca, si es a los 4 que le toca, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto tienen que aprender. Ahora, estos son, simplemente hablando de las técnicas de aplicación, vamos a hablar que hay sitios específicos para poder vacunar de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en menores de 1 año, usualmente lo realizan en el muslo, ¿cierto? ¿Ve ahí? Muslo vasto externo, dice, ¿no? Es el sitio de inyección en la cara anterolateral del muslo de los lactantes y niños pequeños. Es esa zona en realidad que se hace la aplicación de la vía intramuscular, más o menos en un ángulo de 80-90 grados, como para que, porque es la parte como que decimos más carnudita, ¿no? O sea, donde hay más músculo en los niños y entonces en la zona de erección. Y hay niños más grandes, podríamos hacerlo aún en el bracito, ¿no? Ahí está el sitio de inyección, más o menos en el músculo deltoides en los niños y mayores y adultos. Acá en la vía subcutánea, más o menos, es casi un poquito más abajo, digamos, en la parte entre el acromion y el codo, y en la parte media, donde estamos haciendo la inserción en un ángulo de 45 grados, cuando la realizamos por vía subcutánea, ¿ya? Por vía subcutánea. En cuanto hablando todavía acerca de técnicas, vamos a ver que cada vacuna tiene una vía de administración. Por ejemplo, esta que es la BCG es la vía intralérgica. Normalmente cuando esto es un trabajo usualmente de enfermería, pero algunas veces a los médicos ha tocado apoyar la vacunación y hay que conocerlo, ¿no? De hecho, la intradérmica, miren ahí, básicamente paralela casi a la piel, va a aplicar la vacunita y se va a producir ese tipo de papulita un tanto blanquecina, ¿no? Que eso dura un par de minutos y luego se reabsorbe. Y ya luego, después de un tiempo, va a ser lo que es la costra y la secreción, que la vamos a conocer más adelante, que va a producir la cicatriz que todos ustedes tienen. Seguramente que sí, ¿cierto? Entonces, así, y ¿se vacunó? Sí. Bueno, a veces hay casos, de alguna forma, que pueden ser casos excepcionales de la no respuesta tal cual, que puede llegar a producir. Pero en realidad, en general, casi todos tienen, ¿cierto? La otra es la aplicación de sarampión, rubiola, parotiditis, o la subcutánea y la intramuscular, que ahí está la penta, la pneumocócica, ¿no? Que ya todos las conocemos, ¿no? De la fiebre amarilla. Hablando ya de las vacunas, la vacuna de la BCG, ¿qué protege, jóvenes? Forma grave de la tuberculosis. De meningia, de miliar y sobre todo, ¿no? ¿A quiénes se coloca? Sobre todo a los recién nacidos. Qué ideal fueran los primeros días, ¿ya? Los primeros días.
la BCG. ¿Cuánto se coloca? 0.1 ml, ¿ya? Normalmente no produce reacción. De soy franca, rara vez en todo tiempo de pediatra, ¿no? Casi no he visto. En algunos niños rara vez producen cuadros de adenitis axilar o las BCGitis, que son como inflamaciones que enseguida los van a conocer. Vómitos, malestar, rarísimo, rarísimo, pero normalmente no. Entonces, ¿en quiénes está? Lo más importante les voy a decir, ¿ya? Y es lo que les voy a normalmente preguntar. ¿En quiénes está contraindicado? En menores de 2.000 gramos, en aquellos niños que pesan menos de 2.000 gramos, pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, VIH, quemados, desnutridos graves, o aquellos que tienen alguna enfermedad con elusión generalizada. En el embarazo, por supuesto. Ya normalmente no produce fiebre y habíamos hablado que el sitio de aplicación es el brazo, ¿ya? Una vez vacunado no se recomienda cubrir nada, ¿ya? Y puede bañarse normalmente con regularidad al día. Entonces, ¿cuáles son los cambios que produce normalmente la vacuna? Una vez que le vacunamos, han visto que se produce esa palidez en el sitio de aplicación que luego desaparece del mismo día. Pero ya a las 2 o 3 semanas aparece un eritema en ese sitio y un edema para luego hacerse como una pústula. Incluso salir pus de ese sitio de aplicación. Y a veces las mamás vienen alarmadas, ¿por qué le está saliendo pus, doctora? ¿No? Y se alarman. En realidad es parte de lo que no está indicado el apretar o el qué sé yo, estar poniendo desinfectantes. No, simplemente decir que hace el brazo con agüita y jabón como siempre, si es que mancha. Y bueno, esperar que seque espontáneamente. Porque después ya se hace como una ulceración y luego ya a los 3 meses básicamente cicatriz, ¿ya? Eso es lo normal. Pero muchas veces las complicaciones pueden ser el absceso o una linfoadenopatía regional, como aparece en este caso, que aparecen ganglios a este nivel, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que son, que tienen algún grado de inmunodeficiencia, ¿ya? Eso. Acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una linfoadenopatía, acá se inflamó ganglios, ¿no? O el absceso, complicaciones. Otra vacuna es la poliomielitis, digo antipoliomielitis. Esta vacuna, ¿a qué meses se coloca? 2, 4, 6, año y medio y 4 años. Y esos son 2 meses, 4, 6, al año y medio y los 4 años. Esos son sus refuerzos, ¿ya? Entonces, esta es una vacuna trivalente porque tiene 3 serotipos del mismo virus de la poliomielitis, ¿no? Estas la vacuna puede ser tanto vía oral como vía intramuscular, por si acaso, ¿ya? ¿En quiénes está contraindicada? En niños también con inmunodeficiencia, en las personas que están embarazadas, ¿ya? Sobre todo, o aquellos también que tienen, por ejemplo, VIH, cáncer, evitémoslo, ¿ya? Estas son las 2 vacunas, tanto la vía oral como la vía intramuscular. La oral llamada Sabin y la intramuscular llamada Sal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La oral tiene virus vivos atenuados, en cambio la intramuscular tiene virus inactivos. La oral, bueno, en beneficio no produce dolor, en cambio la intramuscular sí, pero una posible relación con la parálisis, que puede producir parálisis flácida, casos rarísimos, pero que se ha evidenciado, es que la virus oral puede llegar a producir. O sea, eso como una reacción adversa, ¿no? Pero muy rápida, pero se ha relacionado. En cambio, la intramuscular no. Es lo más importante esto, sobre todo, esta relación. Ahora, bueno, y esta era la poliomielitis, ¿no? Y los efectos que llegó a producir en niños hace tiempo. Realmente devastador, ¿no? Ver a los niños así, pero para que vean que no utilizar o estar en contra de estas vacunas es pues retroceder a esto sería realmente fatal. La vacuna pentavalente. Esta es una combinación, ya hemos dicho que estos 5 antígenos que contienen bacterias muertas ¿de qué?
Bordetella pertussis, toxoide tetánico y difterico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y el polisacárido capsular purificado de la Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Que previene, ya hemos hablado, tétanos, el coqueluche, ortosferina también se llama, hepatitis B que causa hepatitis y la Haemophilus que produce neumonías y meningitis. ¿Cuándo se aplica la pentavalente? Lo mismo, 2, 4, 6 meses, al año y medio y a los 4 años, ¿ya? Intramuscular en el muslo derecho a una dosis de 0,5. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Es la vacuna que las mamás le temen. No, doctora, esa vacuna cuando le pusieron a mi hijo le puse fiebre alta, o irritabilidad, llanto, dolor en la piernita, que es lo típico de los niños. Y la verdad sí, en algunos niños les produce, pero no en todos. Y a veces como son 5 dosis, ¿ven? Y no son las mismas reacciones, aún en el mismo paciente, no son las mismas en cada vacuna. Puede que a la primera le haya producido esta reacción, pero a la segunda ya no, o a la tercera sí. Sí, puede ser variable, y eso hay que explicarle bien a los papás. No porque le produzca la primera dosis le va a producir fiebre, en la segunda igual, no, puede variar. Pero siempre hay que indicarles por estas reacciones que la mamá debe tener en mano el paracetamol. Pero no debe darle antes. Ese es un mito. Han escuchado hablar de que, ay, le va a llevar a la vacuna, dele paracetamol antes. ¿Han escuchado eso? Sí. Yo les digo a los papás, cuando están con sus papás, peor todavía les digo, ¿no? Señor, le digo, ¿usted va a ir a jugar fútbol? Cuando va a jugar fútbol, ¿se toma ibuprofeno antes? Le digo, no, es que es lo mismo. Usted, o sea, capaz usted pensará, me voy a ir a jugar fútbol y por si me patean, me tomaré primero un antiinflamatorio. ¿Será lógico? No, pues no, imagínense, uno que, porque si por ahí ni le van a patear, y 2, hasta que le patee ya el efecto va a pasar, ¿no? Entonces no tiene sentido darles paracetamol antes. Es más, se ha visto que de alguna forma darles paracetamol sin fiebre, nada, puede de alguna forma interferir en el efecto de la vacuna. Y les dejo como tarea por qué. Entonces no se acostumbren a hacer como que porque le dijo mi tía, pues voy a decir eso a mi paciente, y muchos caen en eso, hasta las enfermeras lo mismo, van diciendo porque escucharon, digamos, ¿no? Entonces traten de no ser igual. Entonces sí hay que tener cuidado a aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad febril grave, ¿no? Aquellos niños que están con fiebre alta o alguna enfermedad, por ejemplo, neumonía o algo, entonces evitémoslo, esperemos un rato, tratemos la patología y luego voy a recomendarles a aquellos que están jugando, que tienen la posibilidad de ir a jugar afuera, y no voy a dar nombres, porque si no me distraen. Yo les voy a poner su presente al final, no hay problema, pero dejen de jugar ahí, por favor, porque tratamos de explicar y me desconcentro. Mil disculpas, no quiero entorpecer sus risas, sus juegos. Entonces, contraindicaciones. En quienes, entonces, en estos pacientes con enfermedad febril grave o aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad neurológica progresiva, crisis convulsivas, por supuesto, y anafilaxis a una vacuna previa. Otra vacuna es la vacuna antineumocócica, que también se la coloca con la polio y la pentavalente. 2 meses, 4 meses y 6 meses, ¿ya? Vía intramuscular, que proviene, por supuesto, las meningitis por neumococo y las neumonías por neumococo, lo más importante, ¿ya? Otra vacuna, la antirotavirus, ¿ya? Esta vacuna son 2 dosis, a los 2 meses y a los 4, o sea, hay un intervalo entre los 2 a 3 la primera y entre los 4 a 7 la segunda. Vía oral, normalmente son 2 dosis, dijimos, a 1 ml por cada dosis. Fiebres como tal, la verdad no he visto, reacciones como tal no he visto, pero se relaciona que algunos chicos pueden tener un poco de fiebre y malestar. Se ha contraindicado a algunos pacientes que han tenido una reacción adversa a la primera, o una reacción, anafiláctica, y aquellos que han tenido antecedentes de invaginación o malformación. En realidad, sí ha habido ciertos casos en los cuales se utilizó la rotavirus y justo les dio una invaginación o intususcepción, se llama, ¿no? Intestinal, perdón.
Entonces, por eso es que se ha puesto esta observación de no vacunar en aquellos que han tenido este antecedente. La triple viral, llamada también SRP, que protege sarampión, rubiola, parotiritis. Esta se aplica entre los 12 a 23 meses. Incluso ahora están colocando una al año, o sea, al año de edad la primera, y una de refuerzo al mes, y otra a los 5 años que están colocando. Por esto también del brote de sarampión que hubo, ¿cierto? Como son sus dosis de refuerzo. Reacciones adversas, erosiones muchas veces en el punto de aplicación, hipertermia o fiebrecita y síntomas como un proceso gripal que a veces a los más o menos 5 días presentan, pero algo leve, ¿ya? Entonces, ahí está casos de parotiritis, de rubiola y sarampión. ¿En quiénes está? ¿Qué hay que tener cuidado? Que en esta enfermedad no se debe dar a los pacientes aspirina, ¿ya? Porque esto se ha relacionado, te queda como tarea, con un síndrome llamado síndrome de Rey, que les puedo preguntar en el examen, ¿no? Esto, fíjense, ¿ya? Como tarea de investigación. Y entonces, no, ahora la aspirineta en realidad, o aspirina, ya en niños no se da, ¿no? Antes se utilizaba, incluso las tiendas vendían ciertas aspirinetas, aspirinas, no, ahora se ha visto que en niños con muchos procesos virales puede llegar a producir este síndrome que es muchas veces hasta fatal. Entonces, simplemente en caso de fiebre, paracetamol, ¿ok? Contraindicaciones, inmunodeficiencias, que haya recibido previo corticoides por tiempo prolongado, en caso que el paciente tenga cáncer o linfoma, que haya tenido alergia previa a la proteína de pollo o a la neomicina, fiebre o antecedentes de transfusión previa, 3 meses antes de la vacunación, evitemos la vacuna. Otra vacuna, la vacuna anti-amabilica, o contra la fiebre amarilla. ¿A qué edad se aplica, perdón? A los 12 meses, por vía subcutánea. Una reacción adversa puede ser la fiebre. Normalmente se refuerza cada 10 años esta vacuna, por si acaso, ¿ya? Porque normalmente siempre para viajar piden la certificación, ¿cierto?, de la fiebre amarilla. Está indicada en poblaciones endémicas o epidémicas, sobre todo infectadas por el Aedes aegypti, viajeros o en brotes epidémicos, ¿ok? ¿En quiénes está contraindicada? Inmunodeprimidos, también en caso de alergias a la neomicina y polimixina, o embarazadas, ojo con las embarazadas, ¿ya? Menores de 6 meses y mayores de 60. Otra vacuna contra el papiloma virus humano, también en niños está indicada, protege contra infecciones de ciertas cepas con el virus del papiloma humano, ¿cierto? Y esto se ha asociado, este virus se ha asociado a tipos de cánceres de vagina, vulva, pene, ano. Entonces es parte del esquema también de vacunación. Esta vacuna contiene la proteína L1 de la cápsula del virus, pero en realidad aquí la verdad que hay que tener en cuenta simplemente los efectos adversos, y quiero que sí se vayan fijando conceptos de los efectos en quienes hay que tener cuidado. Entonces, dolor local, cefalea, dolor abdominal, o en algunos casos se han habido casos de nicotina o desvanecimiento. 0,5 ml, 2 dosis, la primera a los 10 y la segunda a los 6 meses de la primera. Otra vacuna es la vacuna de la influenza. Normalmente entre los 6 meses y un año son 2 dosis separadas por un mes de diferencia, ¿ok? Y esta hay que ir, luego y a partir de estas cada año hay que ir aplicando la vacuna. Ahora, para que todo este proceso de la vacunación esté correcto y garanticemos que las vacunas llegan bien al niño, tiene que respetarse lo que es la cadena de frío, que es el proceso de recepción, almacenamiento y conservación, manejo y distribución de las vacunas. Para eso ustedes han debido ver si es que en los centros de salud, de las vacunas, se cumple una serie de pasos de cómo tiene que estar conservada la vacuna, en qué refrigerador, cuánto de distancia tiene que haber del refrigerador a las paredes, de la pared al piso, cuánto de temperatura tiene que estar el ambiente, y tienen termómetros en cada refrigerador de cada
que tienen que garantizar que esa temperatura esté de acuerdo con los registros que hacen las enfermeras de manera manual, turno mañana, turno tarde, turno, ¿con qué fin? Con el fin de mantener la temperatura adecuada para la conservación de estas vacunas, que usualmente está entre los 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Porque si estas vacunas se exponen a temperaturas mucho más altas o a veces mucho más bajas, puede haber un deterioro de la vacuna y no cumplir con el fin inmunológico adecuado de las vacunas, ¿ya? Entonces, para eso las enfermeras tienen que utilizar una serie, desde lo que les manifesté de controlar la temperatura, hasta el uso muchas veces de medidas, que les digo, de salvedad, podríamos decir, en caso de que hubiese un corte, por ejemplo, tienen que tener ahí contenedores refrigerantes, paquetes congeladores. ¿Para qué? Para que en el caso de que haya algún error no tengan esa falencia de que las temperaturas cambien los grados adecuados, ¿no? Entonces, para eso utilizan refrigeradores, congeladores, cajas frías, termómetros, paquetes, todo ante cualquier emergencia, y tener un plan de contingencia para salir del apuro. Ven que este es un tema un tanto breve, pero necesario, pero sobre todo me parece que lo más importante es lo práctico, saber que el esquema, la vía de administración, qué enfermedades protege, cuáles son sus reacciones adversas de cada enfermedad, de cada vacuna, y en quiénes está contraindicando. No les voy a preguntar tanto, a ver cuál es el componente, cuáles son sus solventes, cuáles son, no tanto eso, pero sí quiero que ustedes de este tema vayan memorizando lo que les estoy dando. Ya que ustedes dos, la próxima que siguen así, los voy a sacar allá de celeste y de azul, por favor, jóvenes, ya no pueden. Entonces, aprendan a hacer esa forma, ¿ya? Para el examen voy a preguntar lo que les estoy diciendo, ¿ya? Voy a llamar a Lisa.